Las crisis sociales nos muestran una y otra vez la fortaleza ilusoria de nuestras creencias y percepciones. Las cosas no son como queremos verlas y mientras más rápido aprendamos a ver la realidad como es, más pronto tendremos soluciones necesariamente colectivas a los grandes problemas que enfrentamos. Las escalas local, nacional e internacional, lo mismo que las fronteras con sus cercos y muros que las señalan, son signos de una búsqueda falsa de seguridad en la autocontención y el aislamiento, producto generalmente de la ignorancia, particularmente de la historia, así como del miedo a la diversidad cultural y racial que nos caracteriza como especie. La naturaleza orgánica del poblamiento acaba imponiéndose a nuestras delimitaciones artificiales. Creer, por ejemplo, que México, Honduras, Guatemala y el resto de Centroamérica son cosas separadas por fronteras, una colección y no un sistema, es como creer frente al espejo que nuestro cuerpo es en realidad dos cuerpos, separados por un cinturón bien apretado. Hay quienes gustan de asumir que viven en un mundo institucional, legal y ordenado. Pero eso es solo parte de la realidad y en gran medida otra ilusión óptica. Aquello que queremos ver como excepción, en una de esas no lo es. Por encima, por debajo y alrededor de las fronteras internacionales, existen interconectados la llamada economía y el comercio informales, las migraciones forzadas, los tráficos no legales de personas, drogas, órganos, especies animales, armas y dinero. En particular, las crisis recurrentes por movimientos migratorios forzados que suceden constantemente a nivel mundial ajustan nuestra mira y lo que quisiéramos creer que es excepcional es en realidad normalidad. Sobrevivir es el impulso prioritario de la existencia humana. La pobreza, la violencia y la corrupción se encargan de recordárselo diariamente a millones de personas, tanto así que echan mano de todos los recursos de la razón, el instinto y la fuerza para tratar de mantenerse con vida. Para millones de personas en todo el mundo, migrar es una posibilidad incierta, pero obligada, de sobrevivencia. Sobre este punto, la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas indica que a finales de 2017 había 294,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo del norte de Centroamérica en el mundo. 240,600 niños y niñas no acompañados fueron interceptados en los Estados Unidos y México en los últimos 5 años. 39,000 de ellos en 2017, dándose impulso sin precedente en Estados Unidos a la separación forzada de familias solicitantes de asilo. Actualmente, estamos presenciando los niveles más altos de desplazamiento en el registro de Naciones Unidas, un número sin precedente de 68,5 millones de personas en todo el mundo han sido obligadas a abandonar su hogar. También hay un estimado de 10 millones de apátridas a quienes se les ha negado la nacionalidad y el acceso a derechos básicos como educación, salud, empleo y libertad de movimiento. La caravana de migrantes iniciada en San Pedro Sula, Honduras, hace unos días, es la manifestación de una crisis más, agravada por condiciones extremas y permanentes en uno de los países más lastimados en todos los sentidos del mundo. De acuerdo con un reportaje de la BBC publicado en mayo de este año, la violencia de pandillas, las guerras de drogas, la extorsión son lugares comunes. Honduras, con un poco más de 9,2 millones de habitantes, es conocido por tener la tasa de asesinatos per cápita más alta del mundo. Las desigualdades en la riqueza siguen siendo altas, con casi la mitad de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza. Miles de hondureños se van a Estados Unidos cada año y las remesas que envían a casa son una fuente de ingresos crucial para sus familias. Alguna vez dominado por las compañías bananeras de propiedad extranjera, el país sigue siendo un importante exportador de frutas. También es el segundo mayor productor de café en América Central. En este contexto, las crisis recurrentes, similares a la más reciente de la caravana migrante iniciada en San Pedro Sula, no son otra cosa que la manifestación de problemas de fondo, no de excepción, como algunos quisieran verlos. Citando a Enrique Corazza en un artículo publicado en la Revista Internacional de Filosofía en 2017, la investigadora Silvia Almenara menciona 3 aspectos clave en la experiencia del migrante forzado. Cito: primero,
Las migraciones forzadas están directamente relacionadas con la violencia directa o potencial de conflictos y desastres naturales. Esta situación se caracteriza por el miedo a la pérdida del grupo de pertenencia, de la propia vida, así como el peligro asociado a la inseguridad moral y física. Segundo, las migraciones forzadas están asociadas con la urgencia y con la involuntariedad del proceso migratorio, lo que reduce el control de la situación y la posibilidad de crear un proyecto vital. Y tercero, están relacionadas con el trauma del proceso y el deseo del retorno al lugar de origen. Estas características son fundamentales a la hora de entender la construcción simbólica del sujeto desplazado, así como la configuración de su propia identidad y de las identidades colectivas del grupo de pertenencia en el exilio. Fin de la cita. Tal vez lo que necesitamos es revisar nuestros conceptos y creencias. Las crisis sociales, como la que vemos ahora por causa de las migraciones forzadas en el caso de Honduras y precipitada por problemas ambientales, por tormentas, por lluvias permanentes durante las últimas semanas, también son oportunidades para aprender, es decir, para cambiar. Está a prueba nuestra capacidad, tolerancia y solidaridad para entendernos en un mundo diverso y socialmente orgánico, que no es ni por asomo una simple colección de territorios separados por fronteras arbitrarias. Hasta ahora hay mucho realizado, pero es claramente insuficiente. México ha sido históricamente un país que ha tomado en serio su vocación humanitaria frente a la desgracia de otros pueblos. No es el momento de copiar y mimetizarnos con los nacionalismos extremos, la xenofobia, el egoísmo, el racismo y la violencia que se extienden en otros territorios, señaladamente en el hemisferio norte. Rechazar a los migrantes diciendo que nos quitan trabajos o espacios de educación y salud es una razón falsa que contradice el origen mismo del poblamiento en muchos lugares, claramente en el caso de Baja California y especialmente de Mexicali. Esta ciudad en particular debe su origen y desarrollo a la migración, pero sobre todo a la solidaridad civil, que es posiblemente su rasgo cultural más importante. No es el clima, no es el Cerro del Centinela, es su actitud, el valor social y ético más destacado, me parece a mí. No se vale cerrar la puerta detrás de nosotros, montados en temores y prejuicios que nos niegan. Ser migrante no es estigma, y sí, en cambio, motivo para recordar nuestros propios orígenes. Es el momento de organizarnos, prepararnos y ayudar. Lo dicho, las crisis son momentos difíciles, pero también son oportunidades para aprender y sobre todo para mostrar de lo que estamos hechos.